y fortalezas. Bueno, buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a hablar sobre los elementos de teoría de la información. Realmente, en este caso, esto está asociado puntualmente con lo que es la gestión de la misma información, que ya desde ese punto de vista pues queremos ya transportar y manejar por lo que se conocen hoy en día como canales de comunicaciones. En ese caso, digamos que tenemos nosotros implementado básicamente muchas cosas, como cuáles. Por ejemplo, podríamos decir nosotros que de dónde viene toda esta situación. ¿Sí? Primero, partamos de un hecho. Nosotros aquí estamos involucrando absolutamente muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, en este caso, considerar que existe una cosa que se llama señales, pero recuerden que las señales, digamos que en la vida no son nada si no se les diferencia de algo que desde ese punto de vista realmente le da el valor y la fortaleza a lo que se considera como una señal, que es el ruido. Uno puede decir que es que el ruido es algo indeseable en la misma naturaleza, pero el ruido hace parte de la forma en cómo los colores de la naturaleza están siendo manejados, en este caso, y obviamente como los colores de la vida, por ejemplo, los matices de ciertas cosas son característicos. Yo podría decir que el ruido hace parte complementaria de muchas cosas. Entonces, definamos puntualmente en telecomunicaciones qué viene siendo el ruido, ¿sí? Entonces, uno puede decir muchas cosas acerca del ruido, entre ellas, uno puede hablar de que son perturbaciones en los conceptos de transmisión. O sea, ¿por qué? Porque en existencia de patrones de ruido, una señal que se reciba puede obviamente diferir de una señal que se transmite desde el punto de vista muy general, ¿no? En ese caso. Entonces, nosotros, por ejemplo, en los aspectos analógicos, el ruido cuando está presente nos dice a nosotros que es una degradación que se tiene en la calidad de la señal, ¿cierto? Entonces, porque hay que contar con la naturaleza específica de esta misma estructura de señales. O sea, recordar que las señales analógicas son señales que son continuas en el tiempo, ¿sí? En ese caso, y obviamente pues tienen unos patrones que de una u otra manera pueden ser predecibles en cierta forma. En este mundo pues estocástico en el que de pronto ya se pueden mezclar. Podemos también decir que las señales digitales en presencia de ruido lo que involucran precisamente son errores de sus estructuras o componentes, que en este caso estaríamos hablando de bits. ¿Por qué puede ser causado el ruido? Por ejemplo, en ese caso, para ser considerado como una perturbación en un concepto de una transmisión. Podríamos decir que es causado por cosas como el hecho de que hayan atenuaciones y distorsiones de atenuación, por ejemplo, retardos, que obviamente implican el hecho de que las señales se distorsionen y el mismo ruido en sí. O sea, los ruidos básicamente pueden ser especificados de dos maneras. Están los ruidos de la naturaleza, los ruidos creados específicamente por el hombre. Bueno, también vienen otros conceptos ahí asociados a la que es teoría de señales, que en ese caso podríamos hablar de lo que es el concepto de la atenuación. La atenuación normalmente está relacionada con digamos, con la forma en cómo se debilita la intensidad de una señal, cuando en ese caso, por lo general, el concepto que está relacionado para que ella misma se propague se denomina distancia, ¿sí? ¿De qué depende la atenuación? Realmente con respecto a la forma en cómo ésta sea referenciada en la distancia. De hecho, depende del manejo del medio y del mismo medio en sí. Porque no es lo mismo mirar atenuación en sistemas alámbricos que en sistemas inalámbricos, o mejor dicho, en sistemas físicos y sistemas no físicos, para contextualizar un poco más, considerando que allí existe un medio material que se llama fibra óptica. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros estamos manejando señales, ¿sí? Nosotros tenemos un concepto de intensidad de señal. Cuando esta se recibe, entonces fíjense que para poder considerar que una señal es exitosa en recepción, tiene que ser suficiente. Cuando estamos hablando de suficiente es que ella tenga que tener unos valores mínimos para que desde ese punto de vista la sensibilidad de un receptor la considere como parte de una señal. Y obviamente pues tiene que ser en ese caso un componente, esa fortaleza que caracteriza esa misma señal, en referencia a lo que se denomina y que hemos estado manejando, que se llama la relación señal a ruido. Recuerden que la relación señal a ruido
me dice qué tan ruidoso o no puede ser un sistema de señales. Y desde ese punto de vista puede decirnos también, en ese caso, ¿sí?, la posibilidad de poder rescatar una señal en un medio ruidoso. Entonces, por lo general, entonces, ¿qué se hace cuando uno está trabajando con señales ruidosas? Con la ecualización, que obviamente implica que uno lo que tenga que hacer en los canales de comunicaciones sea darle supuestamente fortalezas a ciertos grados y rangos de frecuencias, ¿ya? Entonces, que es un problema menos grave para lo que se consideran señales digitales. Bueno, entonces, hablemos de otra cosa que se llama la distorsión de retardo. La distorsión de retardo normalmente es característica de los medios guiados, ¿sí? O sea, solamente se maneja para medios guiados. Cuando estamos hablando de medios guiados, recuerden que supuestamente estamos hablando de medios realmente tangibles físicamente. O sea, cuando estaba hablando de tangibles que lo podamos coger. O sea, estamos hablando de medios físicos como tal, con los cuales, por ejemplo, su arquitectura puede estar determinada por metales conductivos o por cristales, como son en el caso de la fibra óptica. Entonces, allí hay un concepto asociado a eso que se llama la velocidad de propagación, que va a variar de acuerdo a la forma en cómo la frecuencia allí esté relacionada, ¿sí? Esas son de las cosas que fundamentalmente son características de los mecanismos de transmisión. Entonces, recordar también que las señales están limitadas en banda, ¿sí? Y obviamente eso implica que se tenga que determinar que la velocidad con la cual se está manejando esa misma señal está cerca de la frecuencia central que supuestamente se ha determinado para en el ancho de banda para considerar un canal. Entonces recuerden que un canal se determina cuando a él se le ha especificado un ancho de banda, ¿sí? Esa es otra de las cosas importantes acá. Recuerden también que los componentes de frecuencia que pueden llegar desde un punto de vista, digamos que asincrónico, quiere decir que pueden llegar en diferentes instantes de tiempo. ¿Eso qué implica? Implica que, por ejemplo, al llegar componentes de una misma señal en diferentes instantes de tiempo, originen desplazamientos de fase entre las diferentes frecuencias que se tengan supuestamente que superponer con el teorema de la superposición, por ejemplo, en ese caso. Hay otras cosas, por ejemplo, que son el ruido, para considerar el ruido físicamente hablando. Por ejemplo, nosotros podemos hablar del ruido térmico, que normalmente se da por la agitación de los electrones en un sistema. De pronto, en ese caso, es un ruido que uno puede considerar que aumenta linealmente con la temperatura. Normalmente es una variable que está dimensionada por la constante de Boltzmann, en este caso, ¿sí? Y obviamente uno también puede decir y mencionar que el ruido está distribuido en la frecuencia. Por ejemplo, el ruido blanco, ¿cómo se mide? El ruido blanco lo podemos medir como una relación o está directamente relacionado en proporción a la temperatura, al ancho de banda y a la constante de Boltzmann, que es supuestamente un valor que allí dimensiona eso. Hay otro ruido que se llama el ruido de intermodulación, jóvenes, que normalmente se hace cuando nosotros tenemos patrones de frecuencia diferentes a las primeras operaciones. Profe, se escuchan como dos voces. ¿Dos voces? Dame un segundito, yo paro esto. Ya, entonces continuamos con esta parte. En este caso, pues estamos hablando de los ruidos que están considerados dentro de una señal. Entonces hablamos del ruido térmico. Bueno, yo el ruido térmico podría decir que es el que se supone que existe, en este caso, cuando un sistema, desde ese punto de vista, está obviamente en funcionamiento y produce calor. Entonces, comienza desde ese punto de vista, también podría mirarse a desempeñarse con una curva, puntualmente hablando, ¿sí? Digamos que característica, como cuál, por ejemplo, un sistema primero para funcionar tiene que sufrir una subida de tensiones, un paso de estabilidad y otra subida y otra descarga de esas mismas tensiones. O sea, es un modelo matemático para analizar el comportamiento, digamos que plano, por decirlo así, de un sistema cuando obviamente no está ofreciendo o está ofreciendo funcionamiento y al mismo tiempo se le puede medir ruido blanco, en ese caso, o el mismo ruido térmico. Bueno, yo decía ahorita sobre el ruido de intermodulación, son aquellas componentes espurias que son producto de la superposición de dos señales, en ese caso. Entonces, hay que recordar que cuando estamos hablando de los conceptos de modulación, estamos hablando de un concepto de la superposición normalmente en condiciones básicas de lo que es un sistema de señales de información
y unas estructuras de portadoras, en este caso, en donde esa superposición nos producen la semisuma de las frecuencias implicadas y la resta de esas mismas frecuencias. Y los productos de eso, posiblemente en ese caso presentes, que no son deseables en el ancho de banda en análisis, son precisamente considerados ruidos de intermodulación. Entonces, posiblemente eso se produce por la falta de linealidad en un sistema. Bueno, hay otras cosas que están muy relacionadas, por ejemplo, en la parte de redes de datos, ¿sí? Cuando estamos hablando de señales manejadas en sistemas de mecanismos de transmisión con medios guiados, por ejemplo, se tiene, digamos que en una red de datos, cables de pares trenzados, en donde ellos, por la cercanía de ciertos elementos, por el hecho de que ciertas normas como la TIA 606, que es la norma manejada para cableado estructurado, no sea respetada, y eso implique que desde ese punto de vista en un cable de pares trenzados pues se tenga ruido, ¿sí? Ahora, ¿qué puede producir esto? Un ruido tipo crosstalk, ¿sí? O diafonía. ¿Qué quiere decir eso? Que ese ruido se puede reflejar entre un par y otro, básicamente. ¿Ya? Entonces, realmente es como ver que una señal de una línea se mete en otra, que es lo que dice allí. Y está el ruido impulsivo. Los ruidos impulsivos supuestamente son de muy corta duración, pero el problema es que pueden ser muy altos y grandes de amplitud. Por lo general suceden en ese caso en condiciones naturales, por ejemplo cuando cae un rayo, ¿sí? O los ruidos irregulares o picos cuando supuestamente, por ejemplo, un sistema está precisamente iniciando, cuando se enciende un sistema, entonces hace un pico muy alto y luego cae. Entonces, por lo general esos ruidos se pueden mantener, o ese mismo tipo de comportamiento se pueden dar durante el funcionamiento normal, y en ese caso, pues digamos que pueden generar lo que se denominan transientes, ¿cierto? Que pueden ser, digamos que de cierta forma, tenidos en cuenta como indeseables dentro de un mecanismo de transmisión. Bueno, por aquí tienen ustedes para que de forma gráfica revisen un poquito lo que es el efecto del ruido en una señal digital. Fíjense que lo ideal convencionalmente es, en ese caso, lo que le puede suceder a los estados que pueden estarse mirando de una señal. Por ejemplo, aquí tenemos un 0, ¿sí? Un 1, un 0, dos unos, dos ceros, dos unos, dos ceros, un 1, un 0, un 1, un 0. Entonces fíjense que los ruidos, por ejemplo que tenemos acá es la señal de ruido. Esta señal de ruido cuando se produce y superpone con la señal de información puede producir específicamente esto, en este caso, que posiblemente pueda llevar en ese caso, en los instantes en los cuales se está revisando la señal, al hecho de que ciertos datos puedan cambiar por problemas de sensibilidad en el receptor, por la información. Entonces, desde ese punto de vista está aquí. ¿Ya? Entonces, es por eso que un sistema de transmisión digital necesita de un sistema de recuperación de errores. Primero que todo, pues existen en esos sistemas de transmisión digital sistemas de detección de errores y al mismo tiempo o compuestos de forma complementaria, ¿sí? Sistemas de recuperación de errores. ¿Ya? Entonces, obviamente son de las cosas que hay que considerar. Miren, hay otras cosas que están asociadas a un sistema de comunicaciones que son lo que está relacionado con la capacidad de un canal. Entonces, nosotros también hemos dicho acá que dentro de un canal hay que hablar de varios factores, entre ellos, por ejemplo, la velocidad de los datos, que convencionalmente se referencia en bits por segundo, ¿sí? La velocidad de los datos en un sistema de información se referencia en límites de velocidad, ¿sí? Que están determinados por los tiempos de bits especificados por las ranuras en los datos que normalmente un sistema está leyendo. Entonces eso es lo que normalmente nosotros le decimos velocidad y algunas personas lo llaman como ancho de banda, ¿sí? En este caso. El ancho de banda podría refinarse, ¿sí? De forma implícita como la forma en como en ciclos por segundo una señal está pasando por un sistema de análisis y referencia. Entonces, por lo general, el ancho de banda está normalmente limitado por el transmisor y el medio, ¿sí? ¿Qué otras cosas son características a la capacidad del canal? Pues siempre va a estar presente el ruido. El ruido se puede decir que está presente desde las frecuencias más bajas a las frecuencias más altas, ¿cierto? En este caso, y no importa el nivel del medio a través de lo que supuestamente uno determine como un camino de transmisión. O sea, independiente de cuál sea el medio, ruido hay, pues para que lo tengan en cuenta. Y eso hace, al mismo tiempo, que uno hable de un concepto que se llama tasa de errores. ¿Qué es la tasa de errores? Son básicamente
las posibilidades que existen estocásticas dentro de un sistema de que un cero se cambie por un uno. ¿Por qué digo estocástico? Porque es que eso puede presentar un concepto probabilístico, ¿ya? En ese caso. Y eso es de las cosas que fundamentalmente pueden suceder dentro de este tipo de cosas. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Bueno, profe. ¿alguna No, duda? profe. Profe, ¿Esto está grabando? Sí, claro. Ah, bueno. Bueno, entonces digamos que hay un parámetro acá que es bastante fuerte de aprovechar, que es al que yo le digo BERT. La BERT es la tasa de errores de bit. En este caso, por ejemplo, la tasa de errores de bit, ¿qué me dice a mí? Me puede decir a mí qué tan bueno o qué tan malo desde ese punto de vista es un sistema. Entonces, la BERT, después de que uno la tenga considerada en un sistema, uno puede prácticamente ayudarse con ella a tener ciertas condiciones de diseño en el hecho de la implementación de un canal de comunicaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya dentro de esto, yo creo que estas de las cosas que fundamentalmente tenemos que tener en cuenta nosotros acá, es que hay que hablar de ciertos conceptos, como por ejemplo el ancho de banda. Hay una cosa que llama el ancho de banda en IQUIS, que es el ancho de banda teórico máximo. Entonces, esto se puede revisar para cuando tenemos canales sin ruido y canales, en ese caso, con ruido, ¿sí? Por ejemplo, para dos niveles sin ruido se puede decir que la velocidad binaria definida en bits por segundo, en ese caso, pongan cuidado, es igual a 2 veces el ancho de banda específicamente hablando, que supuestamente está definido en Hz, ese ancho de banda. Para cuando tenemos muchos niveles, digamos que m niveles, sin ruido, la velocidad binaria de un canal, en ese caso en bits por segundo, que es donde se determina la capacidad de este, es igual a 2 veces el ancho de banda en Hz por el logaritmo en base 2 de esos m niveles considerados, en los cuales supuestamente se está referenciando un sistema. Entonces, desde ese punto de vista, fíjense, aquí es donde a veces, por ejemplo, se encuentra en la gente el concepto del baudio. ¿Qué es el baudio? El baudio normalmente es igual a un estado de señalización por segundo. Por ejemplo, cuando los baudios y los bits por segundo son iguales. Los baudios y los bits por segundo son iguales, en ese caso, cuando los niveles que estamos manejando son 2. En este caso, ¿eso qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, un bit por segundo puede ser 1 o 0, ¿cierto? Entonces, ¿ahí cuántos niveles tengo? 2, ¿cierto? Entonces ahí es cuando tengo el concepto del baudio. ¿Qué otra manera podemos decir que podemos hablar de baudios? Por ejemplo, yo no estoy transportando desde ese punto de vista un bit por segundo, sino que estamos hablando de bytes, un byte por segundo. ¿Eso qué implica? Que allí yo tengo 8 bits. ¿Cuántos niveles específicamente puedo tener? Pues muchos más, en este caso. Por lo menos 3 niveles en ese sentido, porque pues eso comienza a mirarse desde un punto de vista muy binario, ¿no? Y de considerar las composiciones que tenemos, en ese caso, por las posibilidades que tenemos en cuanto a la longitud binaria que tenga una señal y en su especificación. En ese caso, digámoslo así, ¿sí? En ese caso, digámoslo de esa manera, ¿sí? Podríamos decir nosotros, desde ese punto de vista, que, por ejemplo, hay una definición que se llama la capacidad de Shannon. Dice que esto fue escrito hace bastante tiempo. Esto fue uno de los teoremas que yo he recomendado por lectura. Eso fue un paper que salió en los años casi 40, 50. Dice que para un cierto nivel de ruido, en este caso, a mayor velocidad, menor periodo de un bit, mayor tasa de error, en ese caso, ¿sí? Entonces, fíjense que allí, desde ese punto de vista, podemos decir nosotros que es importante hablar, ¿sí?, de lo que es de pronto la forma en cómo la información transportada en un canal de comunicaciones, en un canal digital específicamente, puede ser sucinta, que sea en ese caso corrupta, por el hecho de que hayan señales allí implementadas o digamos de una vez presentes, como es el ruido, en ese caso, ¿sí? Entonces, digámoslo así, que de esa manera, ¿sí?, desde ese punto de vista, ¿sí?, podríamos nosotros también hablar de conceptos como la relación señal a ruido, ¿sí? Y uno la puede medir en dBs. O sea, ¿qué es esto? También, eso nos puede a nosotros ayudar a revisar qué tanto es
qué tan bueno es un sistema, porque uno puede hablar las potencias de ruido presentes dentro de este mismo sobre la potencia de señal que este en ese sentido puede disponer. Entonces, por ejemplo, hay unas restricciones que se pueden tener en cuenta con esto, y es que en ese caso no se puede aumentar esos niveles de señal, ¿sí? Porque hay que cumplir con específicamente, como oigan bien, con una relación que es la que está allí dispuesta a nivel matemático, que es m menor o igual a la raíz cuadrada de 1 más la relación señal a ruido, ¿no? O sea, para básicamente en ese sentido darle congruencia a este concepto. Oigan bien, ¿qué pasa con el ancho de banda? Fíjense que el ancho de banda, cuando se está hablando de capacidad de Shannon, o la capacidad de un canal, en ese caso, fíjense que siempre se ha dicho que la capacidad de un canal es directamente proporcional, o en ese caso está en relación con lo que es el ancho de banda de la señal y la potencia de la señal. Entonces, pero esas condiciones, ¿qué nos implican? ¿Qué nos implican? ¿Qué nos implican? ¿Sí? Que un aumento del ancho de banda aumenta el ruido, y un aumento de potencia de señal aumenta las no linealidades y el ruido de intermodulación. Entonces fíjense que no es que supuestamente yo pueda gozar de una plena libertad de considerar la banda en la que estamos tratando y la potencia de la señal. O sea, eso no mejora la situación, porque la capacidad de transmisión involucra eso. En este caso, medirla desde ese punto de vista. O sea, cuando uno está hablando de velocidad binaria teórica máxima, entonces va a ser en ese caso, ¿sí? Entonces va a ser en ese caso algo dispuesto como de qué clase de situación. Fíjense que uno puede encontrar allí una relación entre lo que son el ancho de banda y los niveles con los cuales está uno trabajando a nivel de lo que es el mismo sistema. Entonces la capacidad máxima en bits por segundo sí está en relación con el ancho de banda y está en relación con la potencia. Esas son de las cosas que nosotros aquí fundamentalmente tenemos que considerar. Pero recuerden, como una cosa para toda la vida, yo no puedo aumentar el ancho de banda para mejorar la capacidad de un sistema así de buenas a primeras. Tengo que saber hasta dónde lo puedo hacer, porque allí está también en juego la potencia, el manejo de la potencia y la misma señal. Listo, ahora hay otra cosa fundamental sobre esto también, y es que hay que considerar que hoy en día, por ejemplo, se han encontrado muchas cosas fundamentalmente desarrolladas, en este caso, ¿sí?, con determinaciones que de pronto han salido de los modelos matemáticos. Por ejemplo, uno pensaría que las grandes velocidades hoy conquistadas en los sistemas de comunicaciones son parte del hecho de la evolución tecnológica, y no es así realmente desde ese punto de vista, sino que han sido aprovechamientos hechos por los físicos y los matemáticos en buena medida de poder considerar tener modelos más eficientes en el manejo de la información. Por ejemplo, uno diría que las modulaciones y las codificaciones, desde que se han vuelto eficientes, han permitido que la capacidad de un canal mejore en ese caso. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que desde ese punto de vista la cantidad de símbolos pueden también utilizar, que se van a utilizar, o sea, la estructura de palabra que también tiene un sistema puede llegar a depender de la calidad del canal. O sea, un canal calidoso permite obviamente buenas señales. Entonces, ¿eso de qué depende? Depende de la relación señal a ruido. Ojo con esta situación. En esa ley de Shannon se ha dicho también que es una ley, digamos, que es para todo. Va a expresarse que el caudal máximo que tiene un canal en bits por segundo de un canal analógico está en función de su ancho de banda y su relación señal a ruido. Entonces, fíjense que finalmente todo, por decirlo así, puede caracterizarse desde un punto de vista respecto al hecho de manejar en ese sentido un ancho de banda siempre en la capacidad de transmisión. Ya, por ejemplo, aquí tenemos, demuestra un pequeño cálculo que tenemos un canal que está entre 3 y 4 MHz y tenemos una relación señal a ruido de 24 dB, en este caso, que determinándola más o menos no en dB sino en veces es igual a 251, ¿sí? Entonces me están pidiendo el calcular el ancho de banda. Este ejercicio, digamos que desde ese punto de vista nos va a decir a nosotros qué clase de cosas. ¿Cómo puedo calcular ese ancho de banda? Pues obviamente determinando en ese caso, ¿sí?, con la relación señal a ruido, implícitamente cuál es el ancho de banda que estoy específicamente buscando, ¿sí? Viene otro problemita, por ejemplo, dice, calcule la velocidad binaria teórica máxima y el número de niveles que se requieren cuando en ese caso, en ese mismo canal se tengan las mismas condiciones.
Entonces, la SNR, pues ya se sabe que es 251, ya se ha calculado acá. En este caso, la capacidad sería 8 megabits por segundo. Y desde ese punto de vista, los niveles que supuestamente se están manejando en ese caso son 16 niveles. ¿Sí? Entonces son básicamente cosas que nos van a decir a nosotros determinaciones con las cuales podemos caracterizar un sistema. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de la relación E sub B, N sub 0. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué estamos relacionando? Pongan cuidado. Entonces, es la energía por señal, de señal por bit, ¿sí? Cuando de pronto en ese caso tenemos, ¿sí?, considerando dentro de un sistema un potencia de señal y obviamente una tasa de velocidad y un tiempo de un bit, ¿sí? ¿Qué es N sub 0? Vendría siendo la densidad de potencia de ruido en Hertz y se demuestra fácilmente allí como lo están viendo ustedes. Por ejemplo, sabemos que N sub 0 es igual, porque es el ruido blanco, es el ruido supuestamente térmico, es igual a K por T por R, en este caso, ¿cierto? Entonces, es lo que se ha hecho allí puntualmente es relacionar en dBs o en veces en ese caso, ¿sí?, lo que estamos considerando. Por ejemplo, en veces vendría siendo desde ese punto de vista la potencia de la señal sobre K por la temperatura por R. Y en ese caso podríamos considerar acá en dBs, pues obviamente que sería la potencia en dB vatios, ¿sí?, el 10 logaritmo de R menos 10 logaritmo de T más una constante de ajuste que es 228.6, ¿sí? Esa es una de las relaciones matemáticas que se tienen en esto. Entonces aquí están, por ejemplo, los factores dimensionales. Aquí está la constante de Boltzmann, que vale 1.3803 por 10 a la menos 23 joules a grados Kelvin, en este caso. Entonces lo que se está manejando allí es temperatura en grados Kelvin, ¿no? Ahí hay una muestra de un pequeño ejemplo que trata, obviamente, de obtener primero una relación señal a ruido de sub B, N sub 0, dependiendo de una temperatura constante y una velocidad de transmisión de 2400 bits por segundo. Aquí están preguntando puntualmente qué potencia de señal recibida se necesita. Entonces, en este caso, esta relación puntual, ¿cómo se va a encontrar? Se va a encontrar con esta relación que está acá, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es básicamente tener mucho cuidado con el manejo matemático de las variables que aquí estamos mezclando. Por ejemplo, ya hablando puntualmente y dejando esto de lado, lo de los canales, lo del ancho de banda, la capacidad de transmisión, ya nosotros podemos refinar en ese caso, desde este ángulo, que sería ancho de banda. Por ejemplo, yo quisiera preguntarles a todos directamente qué sería ancho de banda. Entonces, ancho de banda lo podemos refinar en ese caso ya y de una vez como aquella capacidad que tiene un sistema para transferir información por unidad de tiempo a través de un punto de referencia que se denomina interfaz. Eso desde el punto de vista digital, ¿no?, en este caso, ¿ya? Bueno, miremos ahorita la teoría de la información y la codificación. Entonces, ¿qué supone que vamos a hablar sobre teoría de la información? Primero, pues hablar que el señor Claude Shannon estableció esta teoría hace bastante tiempo. Digamos que esto es de los años 50, años 40, en donde supuestamente esto fue publicado por allá en un journal, ¿sí?, de la empresa Bell Systems, en este caso, y en donde supuestamente pues se hablaba de cómo era que los canales de información deberían darle un tratamiento, en ese caso, a la misma información en sí. Entonces, este señor, digamos que postuló dos teorías, o dijo básicamente dos cosas muy interesantes. Una era la codificación de un sistema de señales, un sistema de fuentes sin ruido, y otro era la codificación de un canal ruidoso. Entonces allí se tenían puntualmente dos cosas, ¿sí? Y era de que había que hacer la descripción de la máxima eficiencia que se tenía posible, por ejemplo, en ese caso, aplicada a un sistema de comunicaciones que tuviera señales y en donde existiera un método de corrección de errores, cuando puntualmente la información se había manejado por conceptos de codificación. Entonces, en ese caso, digamos que frente a los niveles de ruido y corrupción de los datos, había que considerar esto a nivel de referencia. Entonces, no dice en ese caso nada sobre cómo implementar dicha codificación, o sea, no sabemos cómo es que se había considerado hacer codificación. Mecanismos de codificación habían podido ser cualquiera, ¿sí? ¿Ya? Entonces, de hecho, pues obviamente esto fue postulado de esa manera, pero pues obviamente después se pensaría en eso. Aquí está la muestra del paper, ¿sí?
que fue descrito, sería muy chévere que de pronto en este caso se pudiera hacerle revisión. ¿Ya? Y obviamente pues lo que él establecía. Entonces la opción hablaba de que había una base logarítmica que corresponde a una unidad de medida de la información, ¿cierto? En ese caso. Y decía que si la base usada era 2 era usada, las unidades resultantes podrían ser llamadas dígitos binarios. ¿Por qué? Porque obviamente después esto va a tomar unos ribetes de estados en los que un estado era para indicar presencia, otro estado era para indicar no presencia. Esto fue lo que se le denominó bits en ese caso, que de una vez fue una palabra que se sugirió, como está mencionándose allí, por J.W. Torkey en ese caso. Entonces, en ese orden de ideas, un dispositivo que tenía 2 posibles estados estables, en este caso, por ejemplo, como un relé o en un circuito digital como un flip-flop, podría almacenar un bit de información. Entonces ya se hablaba precisamente de la representación binaria, ¿sí? Entonces, ya cuando uno extrapolaba el concepto, decía que si, así como eso se hacía de esa manera, uno podría almacenar en n dispositivos de estos n bits. Entonces, obviamente, la consideración fue que, pues, para un número total de posibles estados, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Uno podría especificar esto como una correspondencia de un 2 a la n, ¿cierto? Entonces, que un logaritmo en base de 2 a la n era igual a n. Entonces, si la base era 10, entonces, como se menciona allí, en uso, las unidades podrían ser llamadas dígitos decimales, ¿sí? Entonces, toda esta situación comenzó a darle ribetes de importancia y obviamente a todo lo que está sucediendo hoy en día en las comunicaciones digitales, en este caso. Entonces, digamos que todo esto comienza como a darle sentido a muchas cosas, como qué clase de cosas. Pues digamos que importante saber que fueron fórmulas que fueron encontradas de acuerdo a composición de experiencias muy prácticas, en donde se supone que se estaban manejando ya dígitos binarios sobre un sistema cuando una señal era especificada pasando a través de él y considerando de que las condiciones de este no eran ideales en un principio, para luego sí tomar determinaciones y mirar el mismo sistema con condiciones ya ideales en donde se supone que se iba a contener el ruido, ya en ese caso. Por ejemplo, perdón, acá se hablaba de lo que puntualmente se dijo sobre la presencia del ruido en los sistemas de comunicaciones. Entonces, Shano, aquí donde se supone que de pronto habían varios ya métodos de modulación involucrados, ¿sí? Desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese caso, uno puede hablar de los métodos de modulación como la modulación por pulsos o la modulación por pulsos codificados. ¿Para qué? Para que supuestamente pues esto determinara, en ese caso, la forma en cómo uno podría, desde ciertos puntos de vista, expresar información en un canal de comunicaciones, ¿sí? Y comenzar a darle todos esos ribetes de importancia que hoy en día tienen, en ese caso, ciertas formas de trasladar datos. Por lo menos, en ese orden de ideas, podríamos decir que estos fueron los albores puntuales a lo que está hoy en día presente. Lo que pasa es que estas primeras cosas fueron aplicadas primariamente en los sistemas de comunicaciones que en ese entonces estaban evolucionando, y eso fue aplicado sobre la telefonía, que fueron y sobre los primeros sistemas. Los primeros sistemas telefónicos eran sistemas analógicos, analógicos, de estados obviamente muy poco, mejor dicho, eran sistemas muy mecánicos, y eso fue comenzando a migrar a sistemas mucho más discretos. De hecho, lo que parte en dos, la presencia de lo que es la digitalización en las telecomunicaciones, fue la aparición de los sistemas de estado sólido. Entre esas, por ejemplo, la presencia de lo que fue la circuitería de control, el hecho de que ya se podía manejar el transistor como un elemento de conmutación, por decirlo de esa manera, y la construcción precisamente de matrices de conmutación, pero ya no desde ese punto de vista mecánicas, sino electrónicas, y ya se podría decir que desde ese punto de vista digitales. Aquí tienen ustedes el modelo de un sistema de comunicaciones como se supone que lo estamos viendo nosotros,
Y aquí tienen, por ejemplo, en su parte izquierda, que está compuesta por, obviamente, por los sistemas de información fuente, en donde se compone lo que se denomina el transmisor. Lo que tienen al lado derecho son los sistemas de recepción, en donde supuestamente tenemos el específico destino, en este caso, y obviamente la presencia de un canal que en donde inciden varios tipos de señales, entre ellas las señales de información, las señales de transporte y obviamente las señales de ruido. Aquí hay un postulado interesante de mencionar. Dice, si la tasa de información es menos que la capacidad de un canal, entonces existe una técnica de codificación tal que la información puede ser transmitida sobre una muy poca probabilidad de error, en ese caso en presencia de ruido. Cosas que uno en este caso puede en ese sentido analizar. ¿Qué indica? Que una técnica de codificación puede ayudar puntualmente a mejorar las condiciones de transmisión en un canal. Entonces, no es el hecho de que aumentemos capacidad y potencia, factores tan directos que uno, pues, desde ese punto de vista, pensaría que mejoraran, en ese caso, la capacidad de comunicaciones, y no es cierto. Entonces, prácticamente uno puede decir que con los esquemas de codificación y modulación, un sistema de transmisión puede mejorar ostensiblemente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí está la medida de la información. Esta es otra de las cosas que tenemos puntualmente para mencionar. Dice que por definición, si tenemos un suceso que puede presentarse con probabilidad de error, P sub E, cuando E tiene lugar se puede decir que hemos recibido, en ese caso, ¿cuántas unidades de información? Pues el logaritmo del inverso de P sub E, en ese caso. Entonces, eso es prácticamente definir qué es información desde un punto de vista muy matemático, en este caso. ¿Qué unidades puede tener desde ese punto de vista? Pues hay muchas unidades. Entre ellas, por ejemplo, está, si se introduce el logaritmo de base 2 en esta relación, la unidad de salida es el bit. Si se usan logaritmos naturales, la unidad de salida de esto se llama el NAT. Y obviamente, pues en el caso de logaritmos de base 10, la unidad de información es el Hartree. Pero pues obviamente nosotros, en este caso de interés, podríamos decir que la relación que nos importa en estos momentos es la que corresponde a la introducción del logaritmo en base 2. ¿Qué es para nosotros un bit? ¿O qué denota un bit? Pues si nosotros decimos que la probabilidad de error es un medio, entonces la medida de la información, en ese caso, es igual a un bit. Entonces, es decir, un bit, ¿qué es? Es la cantidad de información obtenida, como se menciona, al especificar una de dos posibles alternativas igualmente probables. En términos probabilísticos, en otras palabras, es la posibilidad de considerar un valor de información, en ese caso cuando se especifican precisamente dos posibles alternativas igualmente probables. Esa situación se presenta al lanzar una moneda al aire, por ejemplo, cuando, por ejemplo, en ese caso, uno puede, desde ese punto de vista, buscar una de dos posibilidades. O, por ejemplo, examinar la salida de un sistema de comunicación binario. ¿Ya? Miremos lo que es una fuente de memoria nula. Por ejemplo, allí está mostrando, en ese caso, una señal emitiendo una secuencia de símbolos pertenecientes a un cierto alfabeto, que es fijo desde ese punto de vista, o sea, no es un alfabeto infinito. Entonces, los símbolos que están allí emitidos se eligen de acuerdo a una ley fija de probabilidad. O sea, ¿qué se dice con esto? Pues obviamente nos vamos a referir a la fuente misma como S sub I, sin que esto, pues como dice allí, deba dar lugar a una confusión. Entonces, una fuente, en ese caso, va a admitir una cierta cantidad de símbolos, ¿sí?, que pueden ser estadísticamente independientes para el manejo de la información. Entonces, cuando eso sucede, a esa fuente se le conoce como fuente de memoria nula y puede escribirse completamente mediante el alfabeto fuente S y las probabilidades de los símbolos que se presentan. Por ejemplo, yo puedo decir en ese caso que existe una probabilidad para el símbolo sub 1, para el símbolo sub 2, una probabilidad asociada a la ocurrencia del símbolo sub n que componga específicamente ese alfabeto finito. ¿Ya? Entonces, ¿uno cómo puede calcular la cantidad de información media suministrada por una fuente de información de memoria nula? Entonces uno dice que la presencia de un símbolo sub i de estos
va a corresponder a una cantidad de información que está en relación logarítmica. ¿Eso qué quiere decir? Que la medida de la información de ese dato, ¿sí?, es el logaritmo de 1 sobre la probabilidad precisamente de ocurrencia de ese mismo dato, y eso es medible en bits, en este caso. Entonces, hay otra cosa que es bastante, pero bastante interesante, que es lo que se denomina entropía. Para muchos la entropía, pues, tiene ciertas interpretaciones, pero acá la vamos a definir como la probabilidad de que aparezca precisamente una probabilidad de medición, de una probabilidad de ocurrencia de cierto símbolo, de modo por ejemplo, que la cantidad media de información por símbolo de esa fuente sea la sumatoria, en ese caso, esa probabilidad de ese símbolo, en ese caso, por la medida de la información de ese mismo símbolo. Entonces, ¿por qué se habla de una sumatoria? Porque es una suma extendida a cuántos símbolos de la fuente S se están tratando. Entonces es una magnitud. Entonces, esa es básicamente, por decirlo así, una forma de tener en cuenta una cantidad media de información por símbolo de fuente, ¿sí? Entonces, hay una cosa que llama también la entropía, ¿sí? H sub S de una fuente que, con memoria nula, que está refinada como un valor sumatorio de la probabilidad del símbolo por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de ese símbolo, de la ocurrencia de ese símbolo en bits por segundo. Y los resultados, perdón, se dan en bits por segundo. Fíjense que todo este tipo de cosas pues, nos llevan a mirar muchas situaciones. Por ejemplo, también se habla, en este caso, que tenemos, por ejemplo, si estamos considerando la entropía de un mensaje X, como está mencionándose allí, hay una función que relaciona precisamente la ocurrencia de ese mensaje, ¿cierto? En este caso. Entonces, la entropía de un mensaje X que se representa como h de X va a ser un medio ponderado de la cantidad de información de los diversos estados del mensaje, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es básicamente una medida de incertidumbre media acerca de una variable aleatoria del número de bits de información que supuestamente están considerando en este caso su composición, ¿sí? El concepto de incertidumbre H en ese caso, ¿sí?, puede aceptarse, como lo estamos viendo allí. Es evidente, pues como se está mencionando allí, que la función de entropía representa una medida de incertidumbre. O sea, la entropía muchas veces para nosotros aplicado puntualmente al manejo de mensajes nos puede indicar medidas de incertidumbre, ya en ese sentido. Entonces, ¿qué puede pasar? Que uno puede medir la entropía, en ese caso, como la información media suministrada por cada símbolo de la fuente. O sea, entre otras cosas, en ese sentido es la certidumbre que podemos tener por cada símbolo, digamos, por cada símbolo proporcionado por una fuente de información. Bueno, por aquí supuestamente hay una gráfica con la cual nosotros podemos hacer mediciones de entropía. Por ejemplo, sería una fuente binaria, en donde, como pueden apreciar, entonces nosotros tenemos prácticamente una curva muy característica, en este caso, en donde el valor más alto es el valor medio. Estamos hablando de una fuente binaria, o sea, 1 sobre 2, que sería 0.5. ¿Ya? Bueno. ¿Cuáles son las propiedades de la entropía? Hablemos de ellas. Primero que todo, un concepto de entropía es que se puede decir que el concepto de la entropía es no negativo, y obviamente se anula si y solo si un estado de la variable es igual a 1 y el resto a 0. Existe otra función, otra posición en la cual se dice que la entropía es máxima cuando hay mayor incertidumbre del mensaje, cuando todos los posibles valores de la variable X que están determinados dentro del mismo mensaje son equiprobables. O sea, entonces, entre otras cosas, todos tienen como, en ese sentido, la posibilidad de tener la misma ocurrencia. ¿Ya? O sea, de hecho, pues, es la posibilidad de que en un grupo de datos o información todos tengan la posibilidad de tener la misma ocurrencia. Hay una entropía que se llama entropía condicional, porque es hablado y visto desde el punto de vista de las probabilidades condicionadas. Entonces, si existe, por ejemplo, una segunda variable Y que influye sobre X, entonces esto nos va a entregar un dato importante adicional. Entonces, que la probabilidad compuesta de XY es igual a la probabilidad compuesta de Y por la probabilidad compuesta de XY. ¿Ya? Y la relación probabilidad de XY es la probabilidad de que se obtenga un estado conocido del valor de Y. Un estado X del conocido el valor de Y. O sea, prácticamente si esto se va a dar de acuerdo a, en este caso,
Eso quiere decir que obviamente pues son valores probabilísticos con los cuales nosotros podemos tener en ese caso dentro de un mecanismo, un sistema, un condicionamiento de que se den ciertos eventos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno puede con esto afirmar de que la entropía puede llegar a reducirse siempre que haya más orden y menos incertidumbre. Entonces, eso es una de las leyes que tiene la entropía dentro de lo que se conoce como las medidas de la información, en este caso. Aquí hay un pequeño ejemplo. Por ejemplo, habla de manejar un conjunto de números x1, x2, x3, x4 con una probabilidad x sub i de 0.25. Entonces, por ejemplo, están hablando de los estados de otro conjunto y, que es y1, y2, y3, con una probabilidad de y1 de 0.5, y2 de 0.25 y y3 de 0.25. Entonces, digamos que lo que se está haciendo ahorita es calcular el valor de la entropía. Entonces dice 4 logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2. H de y es igual a 2 logaritmo en base 2 de 4 más logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1.5. Entonces dice, además hay las siguientes dependencias entre x y y. Entonces dice allí que y es a x como x1, x2, x3 o x4. Y sub 2 es a x, o sea, hay unas dependencias determinadas dentro del problema. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que eso es considerar una cantidad de probabilidades con las cuales, por ejemplo, se puede componer la entropía condicionada de un sistema. Entonces, esto no es nada como nada simple en ese caso, ¿ya? Entonces, la entropía de X se supone que uno puede considerarla como la forma de caracterizar un sistema. La entropía de un sistema se puede usar como para caracterizar a este mismo, ¿ya? Bueno. Por acá hablan sobre cómo extender una fuente de memoria nula, en este caso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que uno puede extender con base en un manejo matemático, ¿sí? ¿Sí? Una fuente de memoria nula. Entonces, allí se supone que, por ejemplo, tenemos prácticamente, ¿sí?, un valor con lo cual nosotros recordamos, de acuerdo a los estados probables de una señal, en este caso, ¿sí?, sus valores probabilísticos, y con base en esta situación uno puede extender en ese caso una fuente a una específica determinación de un manejo de símbolos. Por ejemplo, ahí tenemos en ese caso 3 posibles valores de señal desde ese punto de vista. Entonces los símbolos para esa señal en ese caso entonces son básicamente ahí por ejemplo estamos diciendo en ese caso que la probabilidad son 2, perdón, que la probabilidad es de 1 a 2, la probabilidad de S sub 1, la probabilidad de S sub 2 es igual a la probabilidad de S sub 3, que es igual a un cuarto. Entonces, en ese caso dice que la fuente, así la fuente S cuadrado, en ese caso tendrá los 9 símbolos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? S1, 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 S2, S1, S3, S2, S1, S2, 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 S3, S3, S1, S3, S2, S3, S3. Entonces, ¿eso qué indica? Pues obviamente tener en cuenta que eso da un valor sumatorio, en donde supuestamente pues eso que nos va a dictar a nosotros la cantidad de símbolos, de bits por símbolo que podemos obtener. En ese caso, el resultado total es 3 bits por símbolo. Bueno, por acá se están hablando de Markov, ¿sí?, en este caso. Entonces, Markov pues es uno de los análisis que se tienen dentro de los sistemas de comunicaciones. Cuando se habla de una fuente de Markov de orden m, se está tratando, asociado a esto, la probabilidad de que un símbolo cualquiera venga determinada precisamente, como se menciona allí, ¿sí?, por los m símbolos que la preceden, ¿sí? Obviamente, pues este tipo de cosas van a definir en ciertos aspectos cómo está una fuente de Markov, que tiene un cierto orden m y obviamente unos m símbolos que están allí precedentes, en este caso. Entonces, ¿qué existen? ¿Qué podemos considerar de aquí en adelante? Pues uno puede considerar una cierta cantidad de símbolos distintos dentro de un sistema. Cuando supuestamente pues el estado, la fuente de nuevos símbolos, se emiten nuevos símbolos, uno puede considerar que un estado puede cambiar. Entonces, por ejemplo, en ese caso uno puede hasta especificar dentro del análisis de un sistema de estos un diagrama de estados, ¿sí? Ese diagrama de estados puede llegar a indicar cada uno de los Q a la M estados posibles de una fuente, con los cuales una fuente se puede representar en ese caso, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, fíjense que estos ya son análisis un poco más gráficos, ¿sí? Entonces aquí tenemos de muestra una fuente de Markov, lo que a veces la gente suele decir que es un diagrama de estados, ¿sí? Entonces allí, por ejemplo, eso está manejado por conceptos probabilísticos. Entonces allí se supone el condicionamiento que existe,
el manejo probabilístico condicionado que existe por los datos dentro de un sistema, ¿sí? Entonces fíjense que esto indica niveles probabilísticos con los cuales se pueden caracterizar ciertas relaciones. Por ejemplo, lo que puede pasar de 0 a 0, en 0, 0, en 1, 0, en 0, 1 y en 1, 1. En este caso, con los respectivos pesos que tiene cada cosa. Entonces, por ejemplo, el condicionamiento de 0, 1 para pasar 1 a 1, 1, ¿cuánto vale? 0.5. El condicionamiento que tiene, por ejemplo, un sistema para considerar pasar de 1, 1 a 1, 0, vale 0.2. El condicionamiento que existe en este caso en un sistema para pasar, por ejemplo, el estado 1, 0 a 0, 0, vale 0.5. El condicionamiento que existe para pasar, por ejemplo, del estado 0, 0 al estado 0, 1, vale 0.2. Y así sucesivamente también con los posibles estados de que un 0, 0 se vuelva un 0, 0 y un 1, 1 sea lo mismo en ese caso, que vale 0.8, que es de los valores más altos. Bueno, entonces hablemos ahorita de otras situaciones, ya dejamos ahí de lado, sobre lo que se llaman sistemas de codificaciones de fuentes, ¿sí? Entonces, esto que obliga al que está trabajando los mecanismos de comunicaciones a tener que establecer un concepto de correspondencia entre los símbolos de una fuente y los símbolos del alfabeto de un código. Entonces, esa correspondencia normalmente en ese caso busca encaminar esta situación a un concepto de representación mucho más eficiente de la información, porque implica manejar niveles de redundancia óptimos en este caso. ¿Qué condiciones se tienen que montar sobre la especificación de un código de información? Pues primero que todo que el código sea singular, segundo que sea separable, o sea, decodificable, que sea en ese caso instantáneo desde ese punto de vista. Aquí por ejemplo tenemos nosotros una pequeña tabla en la cual pues tenemos lo que es un concepto no singular y conceptos singulares. Por ejemplo aquí se considera no singular A y singular A, B, C y D. ¿Qué sucede acá? Sencillamente pues establecen algunas relaciones en las cuales algunos de sus estados son no separables y otros sí son separables desde ese punto de vista en ese caso, ¿ya? Bueno, miremos algo asociado a lo que se conocen como prefijos. Primero que todo, un prefijo puede determinar que no exista una palabra que sea prefijo de otra palabra, considerando en ese caso el concepto de la longitud y desde ese punto de vista que esta no sea mayor. Entonces, la condición necesaria y suficiente para que un código sea instantáneo, ¿sí?, es que sus palabras cumplan con esa condición de los prefijos. Repito, no exista palabra que sea prefijo de otra palabra de longitud mayor. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos códigos no singulares y singulares, y ahí en adelante entre los singulares tenemos no separables y separables, y entre los separables tenemos no instantáneos e instantáneos, en este caso. Esto nos lleva a pensar en un aspecto que se llama los códigos eficientes. Para manejar los códigos eficientes probablemente se requiera del trabajo de una estrategia que involucra asignar palabras más cortas a símbolos más probables. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nosotros la consideración de la longitud de la palabra codificada del mensaje, de un mensaje. Por ejemplo, tenemos ISUI, definida como la palabra codificada, la longitud de la palabra codificada para el mensaje MSUI. R en ese caso son los símbolos del alfabeto de código en ese caso, y L vendría siendo la longitud promedio de la palabra, que es una sumatoria de PSUI por ISUI. En ese caso la relación entre L y H, ¿cómo se va a definir? Como un valor logarítmico en donde el dimensionamiento está definido en ese caso por los extremos. ¿Qué es el logaritmo de R? El logaritmo de R no es otra cosa que la cantidad promedio máxima de información de un símbolo de código, que supuestamente también ayuda a determinar la eficiencia de un código, que es igual a HS sobre L por el logaritmo de R, en este caso. ¿Listo? No sé si tengan hasta allá alguna pregunta. No, profe. No, profe, la verdad, no, está bien. La inecuación de Kraft, en este caso, es una condición necesaria y suficiente para la existencia de un código instantáneo de longitudes L sub 1, L sub 2 hasta L sub Q, ¿ya? Entonces, ¿cómo se determina esto? Dependiendo de ese código instantáneo definido. Pues dice que R es el número de símbolos diferentes que constituyen el alfabeto del código. Entonces, está hablando sobre un alfabeto binario. Entonces, la inecuación de Kraft, de acuerdo a eso, es igual a la sumatoria, a una sumatoria que relaciona precisamente 2 a la L sub I, a la L sub I. Esa suma que está dando allí como resultado
se extiende a todas las palabras de un código que supuestamente se está manejando a nivel de bloque. O sea, una cosa es manejar códigos en bloque, porque resulta y acontece que eso indica cómo está estructurado el mismo código. Y en ese caso, cómo están determinadas la forma de especificar dentro de él palabras de información. Entonces, por ejemplo, acá muestra precisamente unas condiciones. Por ejemplo, dicen que si se exige que el código sea instantáneo, que puede ser una de las cosas que pueden pasar hoy en día, es que la inecuación de Kraft impone que el argumento del segundo logaritmo que estamos viendo allí, del segundo miembro de una ecuación que estaba acá, que es la 4,6, en este caso, perdón, ahí no está, perdón, ¿sí? Sea igual o menor que la unidad. Por lo tanto, su logaritmo deberá ser igual o menor que 0. Entonces, en otras palabras, tiene que cumplirse esta desigualdad, en este caso. Entonces, ¿qué se puede decir de eso? Pues obviamente que si esa H sub S, que es el valor entrópico que tiene este sistema, viene medido en bits, en ese caso, se puede determinar ciertas cosas. ¿Cuáles de aquí en adelante? Hay que recordar, por ejemplo, que ese valor L que está allí mencionado es un número medio de símbolos utilizados para codificar un sistema de S números, ¿cierto? Entonces, expresar, por ejemplo, la entropía en unidades heredarias, en ese caso, puede escribirse de qué manera, puede escribirse como HDR de S menor o igual a L, ¿sí? Entonces, fíjense que eso es una ecuación que a uno le ayuda a definir cómo es considerada la entropía cuando se tiene un cierto sistema de información y de alfabetos dentro de un mecanismo de codificación, ¿ya? ¿Cómo se define a partir de aquí el codificador óptimo? Entonces, en ese caso, digámoslo de esta manera, pues, ¿qué es un codificador óptimo? Entonces, un codificador óptimo tiene que básicamente hablar de la introducción dentro del logaritmo el signo negativo para completar, o digamos como para dejar más completo la expresión de la entropía. Entonces, la expresión de la entropía en ese caso podría quedar de esa manera, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente ese logaritmo que está allí, que es 1 sobre p de x, va a representar en ese caso, como estamos mencionando desde hace rato, el número necesario de bits para codificar un mensaje de x dentro del mismo codificador óptimo que estamos obteniendo. Entonces, codificador óptimo, ¿cuál es? Ojo con esta definición, es aquel que para codificar un mensaje de x, dice allí, usa el menor número posible de bits. O sea, un codificador óptimo no es un codificador que tenga muchos bits, sino él en ese caso la consideración que pueda existir para manejar codificación de un mismo mensaje usando el número menor posible de bits. Entonces, por ejemplo, estaba en uno que se denomina la codificación de Hoffman. Aquí, por ejemplo, tienen un mensaje: mi mamá me mima. Entonces, la letra E, en este caso, aparece una vez, la letra I aparece 2 veces, la A 3 veces y la M 6 veces, en este caso. ¿Sí? Entonces, ahí pueden ustedes apreciar básicamente la creación del árbol de frecuencias observadas por cada dígito. Entonces, fíjense que está la I, la E, la A, la I, la E, en ese caso, ¿sí? Como pueden detallar, así como estamos considerando la letra M con las incidencias de esto. Entonces, eso es una forma de capturar, digamos que la esencia de la información en ciertos niveles de mensajes, en este caso. Entonces, un codificador óptimo que va a indicar. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí? Como está mencionado allí, el mensaje que se va a transmitir en ese caso tiene una cierta longitud. Por ejemplo, allí están preguntando cuántos bits se codificaría si se usara, en vez de eso, ese codificador de Hoffman se usara ASCII. Entonces, ASCII sencillamente va a buscar la representación en FDSIC de cada letra allí. En ese caso lo que hace es pegar todas las palabras, pero no son 33 bits, es mucho más, ¿ya? Bueno, hablemos de otra cosita puntual dentro de esto, que es la compresión de las señales, ¿sí? Que eso tiene que ver más o menos como supuestamente estas mismas están haciendo una ocupación del espacio espectral. ¿Qué es compresión de señales? Es la reducción del volumen de información tratable que puede ser transmitible, procesada o grabada en ese caso, obviamente, y lo que se pretende con esta misma es transportar a partir de ciertas cosas la misma información empleando la menor cantidad de espacio, ¿sí? Entonces hay una ecuación espectral
que dice que de 30 megabits a 40 megabits por segundo, ¿sí? Para poder ser utilizado una transmisión, uno puede utilizar, por ejemplo, canales de 27 a 36 megahertz para vía satélite, para un canal de cable de 6 megahertz a 8 megahertz. Entonces, dice allí, en ese caso, como mención de todo esto, de que por cuanto hay un espacio que ocupa información codificada sin compresión, entonces vamos a definir esto como un cociente entre la frecuencia de muestreo y la resolución que se tiene dentro del mismo sistema. Entonces, ¿eso a dónde lleva esa conclusión? A decir que cuando uno tiene muchos más bits, puede empleado dentro de un sistema de información, es posible que eso involucre en tamaño de información. O sea, ¿qué quiere decir? Entre menos bits, más simpleza, menos tamaño. Y entre más bits, pues mucho mayor complejidad, obviamente, y mucho mayor tamaño. Aquí están definidas algunas técnicas de compresión relacionando en esta tabla, en donde está el tipo de codificación, en donde está el concepto base y la técnica. Por ejemplo, la entropía y la codificación, asociado a eso está en la codificación de Hoffman, la codificación aritmética. Para la codificación de fuente, en ese caso se tiene, en la parte de predicción se tiene DPSM y la modulación delta. Está la transformada de Fourier, en este caso, y está la transformada discreta, ¿sí? En ese sentido. Está la codificación por posición de bits, por submuestreo y codificación de subbandas, en ese caso, la cuantización vectorial, y está también codificaciones híbridas a mencionar, como las que se trabajan a nivel de video, como es MPEG, JPEG, H263, y en ese caso muchas otras que están allí relacionadas y inmiscuidas con los sistemas de información, en este caso. Ahora, hay otra cosa que también es fundamental en el transporte de las señales digitales, que se llama los mecanismos de compresión. Desde ese punto de vista, pues uno puede buscar repeticiones en las series de datos, almacenar, por ejemplo, cosas que supuestamente están iteradas dentro de un sistema es una buena ventaja. Desde ese punto de vista, si de pronto podemos tener secuencias repetitivas dentro de un sistema que pueden estar ocupando una cierta cantidad de información, eso se pueden reemplazar y marcar como etiquetas para que un sistema codificador las lea y las descomprima. ¿Ya? Por ejemplo, 6 A's que ocupan 6 bytes se pueden en ese caso reemplazar sencillamente por el número 6 y la A, que ocupa tan solo 2 en este caso. En la compresión de señales podemos usar algoritmos de compresión, entre ellos, vuelvo y repito, está el algoritmo de Hoffman y el Lempel-Zip, en ese caso que es el LZW. ¿Qué hace cada uno? El Hoffman examina caracteres más repetidos y luego los codifica de una forma más corta. Y el LZW, que es el Lempel-Zip, en ese caso, que construye un diccionario con los patrones que se ha encontrado y con los que, perdón, se le puede hacer referencia posterior a esto. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, ¿qué se supone que tiene que saber uno acerca de esto? Pues uno puede tener en ese caso conceptualización sobre lo que es los conceptos de compresión, los sistemas DST, que son los sistemas de transformadas tipo DST, y obviamente la compresión para esquemas de archivos tipo JPEG, en ese caso. Sobre la compresión de las señales, pues hay unos conceptos asociados para todos. Entre ellos está la redundancia, que son los datos repetitivos o previsibles que están presentes en una transmisión de comunicaciones. Está, por ejemplo, la entropía, que es la diferencia entre la cantidad total de datos de un mensaje y su redundancia. Está el concepto que puede ayudar a considerar que esto sea irrelevante, que es la información que no podemos apreciar y cuya eliminación no afecta al contenido del mensaje. Y también hay un concepto que es el concepto básico, que es la información ya relevante, que no es redundante ni irrelevante y que debe ser transmitida en su totalidad para que se pueda reconstruir precisamente una señal a su estado original. Entonces, construir señales de sus estados originales, pues es en ese caso un concepto bastante probabilístico, porque se habla de compresión de señales, en las cuales también, por ejemplo, se hablan tipos, señales sin pérdidas reales, en ese caso, en donde lo eliminado puede ser redundante o es redundante, están subjetivamente sin pérdidas. En este caso se elimina la información redundante e irrelevante y está la información subjetivamente con pérdidas,
que se elimina cierta cantidad de información básica, que esto ya pues en ese caso es otro de los estados de manejo de esto. Las señales se pueden codificar de acuerdo a unos tipos de códigos. Por ejemplo, hay uno que se llama RLC, que tiene en cuanto a su uso, pues digamos que contiene serie larga de elementos didácticos, lo permite hacer. La codificación se da entre el elemento y su número de repeticiones. La reversibilidad pues es total, no se pierde información y se puede aplicar en informática, en archivos .sig, .arc. No es mucho en ese caso. Está la codificación tipo VLC. Sí, supuestamente esta se utiliza a nivel de aparición constante y más bien los elementos más raros son los que a los que se le puede aportar más importancia. ¿Sí? El inconveniente es que se conoce previamente la serie de elementos que hay que transmitir y eso es probablemente incompatible o con el tiempo real. La transformada de coseno directa, que es la ST, que estaba mencionando desde hace rato, ¿sí? Es un caso particular precisamente de la transformada de Fourier. Fourier realmente partió en dos el mundo de la ingeniería en ese caso, ¿no? Porque gracias a Fourier podríamos decir nosotros que podemos entender que existen muchísimas cosas hoy en día en los sistemas de análisis de comunicaciones y en la naturaleza, ¿sí? En ese caso. ¿Ya? Bueno, en todo caso, pues desde ese punto de vista, podemos decir que la transformada de Fourier permite coger cualquier señal periódica, la cual puede ser representada por una serie de sumas trigonométricas en senos y cosenos relacionadas armónicamente. De hecho, pues para mí la transformada de Fourier es como hablar como de arquitectura en telecomunicaciones. De hecho, hablar es como la música en las telecomunicaciones, porque es de las cosas que puntualmente existen en la naturaleza, en ese caso, en la naturaleza de las ciencias, lo digo de esa manera, ¿sí? Para considerar que cómo aprovechar mejor, en ese sentido, pues mejor la